Entonces estamos en este momento en Hechos y en el capítulo 9, en el versículo, estamos en el versículo desde el 19, ¿listo? Repito, Hechos capítulo 9, versículo 19. Estamos en esa parte del libro, ¿bien? Para ponerlos en contexto rápido, estamos en el momento en que el que conocemos como el apóstol Pablo se encontró con el Señor Yeshua o Jesús. ¿Listo? Estamos en el momento en que él era conocido como en ese entonces como Saulo de Tarso y era uno de los más ilustres entendidos de la palabra o de la Torá, de la ley de Dios, de todo lo que usted conoce como Antiguo Testamento, él se lo sabía de pe a pa, solo que no entendía todavía en ese momento quién era el Señor Yeshua o Jesús, él no entendía aún. Y él lo que hacía era perseguir para encarcelar o matar a aquellos que invocaran el nombre de nuestro Señor Yeshua, aquellos que creyeran en Yeshua. Acuérdense que él ya había muerto y resucitado y se había ido. Entonces todo el que creyera en él posteriormente, él era el líder de intentar agarrarlos, apresarlos, mandándolos a la cárcel y no hacer que hablaran más de él. Pero en una de esas idas para encarcelar gente en un lugar llamado Damasco, se le apareció el Señor, no físicamente, sino que dice que él se cayó del caballo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así le decían a más de una aquí en la universidad a las mujeres: ¿por qué me persigues? Le decía para sacar por un lado de las mujeres que tanto lo atacaban a Dieguito. Entonces Dieguito les decía: ¿por qué me persiguen? Pero entonces Pablo le decía: ¿por qué? ¿Por qué me persigue? ¿O por qué me persigue Saulo? Y Saulo se quedó atónito y dijo: ¡oh! ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús o Yeshua, el que tú estás persiguiendo, porque perseguía a la gente que creía en él. Desde ese entonces él quedó ciego y empezó se arrepintió, reconoció que él existía. Luego pasaron un par de cosas, Dios le mandó a un profeta ahí para que lo ayudara, le quitara, orara por él, se le cayeron volvió a abrir los ojos, le estoy poniendo el contexto, y él empezó desde entonces a predicar, a enseñar acerca del Mesías, de Yeshua, de Jesús. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces dice el versículo 19, y habiendo comido recobró las fuerzas. Están hablando de Saulo, cuando él ya volvió a ver, porque dejó de comer durante 3 días, y de beber. Entonces recobró las fuerzas, le dieron de comer, volvió a mirar, a ver. Dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar. Ahí nos cuentan en las sinagogas es como lo que usted conoce como iglesias, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban a ese nombre? Lo que les acabo de contar. Entonces la gente estaba confundida. Luego, ¿este no era el que los perseguía para matar? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes?, preguntaban. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, mire lo que empezó a pasar. Los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, o sea, para matarlo literalmente. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Yo voy a hacer un stop ahí y le pregunto: cuando usted está leyendo en la Biblia y usted lee la palabra judíos, pregunta, o más bien, pensemos esto. Generalmente uno dice judío y uno se imagina que todos son, digo yo, todos son malos, en el sentido de que todos aborrecieron al Señor, a Jesús, a Yeshua. Uno dice: oiga, usted es más, a veces yo he escuchado gente que usted dice: usted es más tráfuga que un judío, ¿sí? O tenemos una imagen, a veces intencional o sin querer o indirecta, de que ser judío era aquel que rechazó al Mesías. Pero le hago una pregunta: los primeros discípulos de él, los 12 apóstoles, ¿eran qué? Judíos.
María, José, ¿ellos qué eran? Judíos. Pablo era de la tribu de Benjamín, pero eso quiere decir que era judío. O sea que no era que todo el mundo lo rechazó, sino una gran parte del liderazgo judío lo rechazó. Pero los primeros discípulos eran ¿qué? Judíos. O sea que no podemos generalizar. ¿Listo? No todos los judíos lo han rechazado. Usted ve por televisión gente que se viste o que tiene las barbas largas y que se ponen aquí ¿cómo es que se llama? La kipá y se visten de negro, que son maestros en teoría de lo que usted conoce como las escrituras. Algunos de ellos han aceptado que Yeshua o Jesús es el Mesías, pero otros no. Algunos sí, otros no. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el pueblo judío más bien? ¿Tenemos que generalizar que todos lo han rechazado? No. ¿Tenemos que generalizar que todos lo han aceptado? No. Y hay una cosa maravillosa que usted tiene que acordarse de este tema de los judíos, se lo voy a decir rápido. Vaya conmigo sin cerrar esta parte a Romanos. Romanos capítulo 11. Para que no se le vaya a olvidar, ¿listo? Romanos capítulo 11. Sin cerrar ahí, porque ya volvemos ahí. Donde nos dicen en resumen o nos especifican lo que está ocurriendo hasta el día de hoy con el pueblo judío, para que no se le olvide que el plan de Dios tiene que ver con ellos también y que ellos también tienen que ver con nosotros. ¿Listo? Entonces miren, Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Para que no se le olvide esta parte. Porque efectivamente judíos quisieron matar entonces en este momento, ya querían matar a Pablo, o a Saulo en este entonces, porque empezó a predicar o a enseñar sobre el nombre de Yeshua. Quiso matarlo, ya lo querían matar. O sea, lo mismo que Pablo hacía contra los demás antes, ahora se lo querían hacer a él. Entonces mire lo que dice Romanos 11:25 para que no se le olvide. De hecho es el mismo Pablo más adelante, ya siendo mucho más entendido en todo, él escribió esto. Hermanos, esto se lo está escribiendo a todos los que creen en el Mesías, en Jesús, en Yeshua. O sea, a usted y a mí nos está escribiendo lo siguiente. Le dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. O sea, para que usted y yo, que ya creemos en el Mesías, en Jesús, no nos creamos presuntuosos. ¿Qué nos va a decir? Escuche. Parte de Israel... ¿Sí ve? No todo Israel, parte de Israel, pero en realidad en esta versión o en esta traducción es para que usted entienda que cuando él está hablando de Israel, está hablando de los judíos. Porque usted no puede identificar más tribus de Israel o más del reino del norte, porque lo que ya le expliqué en algún momento y después lo volveré a explicar. Pero él se está refiriendo al pueblo judío en general. Parte de ellos, dice, se ha endurecido. Cuando habla de endurecido es que su corazón no ha creído en Yeshua, en Jesús. No ha creído, parte. No dice todo, parte, una parte. Y así, dice él, así van a permanecer esa parte hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Gentil qué significa? Alguien que no es judío, punto. Usted es colombiano, usted es un gentil. Usted es argentino, usted es un gentil. Si usted es americano, así sea del primer mundo, usted es un gentil. No importa la raza, etnia diferente a los judíos, son los gentiles, los demás pueblos diferentes al pueblo judío. Que eso es lo que la Biblia habla de la casa de Efraín y todo el tema que ya en algún momento hablamos. Pero él dice que esto tiene que pasar, ¿por qué? Dice, ellos parte de los judíos van a permanecer, ¿qué? Endurecidos, no creyendo en el Mesías hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Es decir, hasta que la totalidad de los que Dios ya predestinó para que escuchen su voz y confíen y crean en Él, haya entrado a la fe. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Está ocurriendo el día que se complete
El día en que Dios haya llamado y haya abierto el entendimiento de todo el que haya sido predestinado para creerle a Él, ese día eso va a parar. ¿Qué va a ocurrir? Ahí nos va a decir. De esta manera, cuando ya hayan entrado todos los gentiles, la totalidad de ellos, de esta manera todo Israel, ahí sí todo Israel va a ser salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Es decir, cuando todos los que Dios ha predestinado de los demás etnias, pueblos, naciones que no son los judíos, crean en Él, ahí Dios va a quitar o ya no va a dejar que se endurezca más el corazón de la parte de Israel o de parte de los judíos que no ha creído en Él. Y al final ahí sí todos vamos a adorar junto con ellos al mismo Dios, al mismo Rey. ¿Sí ve que no se trata de una religión? Aquí no se trata de hasta que la totalidad de la religión X se haya consumado, va a ocurrir esto. No, es hasta que la totalidad de las demás naciones que no conocen al Mesías crean en Él, ahí sí Dios va a quitarle el velo que tienen esa parte de los judíos que todavía no creen en Él. ¿Listo? Entonces, eso para que lo recuerde. Ahora sí, volvamos. Hechos capítulo 9, versículo, vamos en 24. Hechos capítulo 9, versículo 24. Ahora sí, mire lo que nos van a contar acá. Dice, bueno, ya se enteró Saulo que lo querían matar. Entonces dice, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones y dice, día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Cuando los judíos querían matarlo a él o a cualquiera que hablara de Yeshua, lo hacían porque pensaban que le estaban haciendo un favor o un servicio a Dios. Ellos no lo hacían, ellos en su entendimiento pensaban que estaban defendiendo a Dios al matar a aquellos o aquel que confiara o hablara de Yeshua. ¿Me explico? Ellos creían que le estaban sirviendo a Dios. Pilas, mucho cuidado que usted y yo pensemos que le estamos sirviendo a Dios y estemos haciendo es todo lo contrario, porque eso puede pasar. Por eso es que tenemos que aprender de la Biblia antes de que nos metamos de pronto a servir incorrectamente a Dios. Versículo 25 del capítulo 9. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Pregunta, usted cuando empiece en los caminos de Dios, usted debe ser muy vivo y astuto. Vea lo que le tocó hacer a él para que no lo mataran. Porque es que uno se empieza a creer que uno es muy fuerte. Hay gente que dice, uy, yo ya conozco el Evangelio, ya conozco la palabra de Dios. Me voy a ir a hablarles del Señor a las 2 de la mañana en la zona de tolerancia, en la 19 con Caracas. Porque piensan que son inmunes, que como Dios ya está con ellos, ¿qué pasa? No les va a pasar nada. Yo no estoy diciendo que uno no deba predicar a lugares así, pero es que usted tiene que tener cuidado, ¿o no? Porque por hacerse el fuerte, vivo y Superman o Supergirl, lo pueden que... Tenga cuidado porque hay que ser muy astuto de ahí en adelante. Porque adivine, cuando usted cree en el Señor, adivine quién se vuelve su enemigo. ¿Quién? Pues Satanás. La gente a veces piensa que Satanás le va perdón, me tomo un poquito de agua. La gente a veces, o cuando la gente piensa que llega a aprender de Dios para ganar dinero, para ganarse la lotería, para que le ocurran milagros y eso, están tan equivocados, porque lo que no entienden es que cuando uno cree se está metiéndose en una batalla contra el enemigo. Cuando usted no creía, o sea, cuando usted tenía una religión, pero usted todavía no estaba metido con el Señor, usted no era una amenaza. Usted no era una amenaza. Porque usted tenía su estilo de religión, cualquiera que fuese, pero ¿qué hacía? Su vida estaba alejada de los mandamientos divinos. Se acostaba con su novio sin haberse casado con su novia, manejaba su dinero como usted quería,
Usted no le hablaba a nadie del Señor, sino de una religión. Usted no tenía ni idea de qué decía el Señor acá. Todavía tenía mentiras, soborno, maldad en su corazón. Todavía no había perdonado. Todavía tenía rencor contra X o Y persona. O sea, usted no era un peligro. No era un peligro. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted empezó a cambiar y empezó a vivir en esos mandamientos, ahí sí se vuelve un peligro. Y usted va a entrar en una zona de batalla, donde usted tiene que ser muy astuto y muy vivo con lo que va a hacer de ahí en adelante. Si él hubiera sido haciéndose el fuerte, hubiera salido por la ciudad fuerte, pero a mí ¿quién me van a hacer si yo ya estoy con el Señor? Pues lo hubieran ¿qué? Matado. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Dice, sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera un discípulo. Claro, él cuando llegó al grupo de los que ya creían, la gente estaba temerosa. ¿Usted qué haría y yo qué haríamos si vemos que el ladrón del barrio, el que ya sabemos que es el patas del barrio, entrara por aquí? ¿Cuál sería nuestra reacción primaria? Todo el mundo se agarraría la billetera y se guardaría el bolso y empezaría, ¿cierto? Hagan de cuenta que él tenía ya la fama, a él lo reconocían como el que encarcelaba creyentes y los o incluso los podía matar. Entonces imagínense esa situación, imagínense. Claro, era normal, los discípulos tenían miedo de que este hombre por ahí estuviera haciendo un infiltrado y estuviera metido en medio de nosotros como infiltrado para traer una situación bien compleja. Yo le digo, tenga siempre abierto su corazón para lo que Dios puede hacer, porque hasta el más horrendo gañán, incluso aquel que pudo haber matado a su hijo, violado a su hija, haber hecho algo, puede llegar un día a los pies del Señor, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que tener el corazón totalmente dispuesto a que si un día Dios nos pone enfrente de alguien así que está buscando a Dios, pregunta, ¿que le caiga la pena de muerte? ¿O usted y yo qué haríamos? ¿Cierto? Si llegara a una situación de ese calibre. Yo he conocido personas que lastimosamente pasaron por un trauma de una violación de hace muchos años, y eso es muy fuerte. Yo no estoy diciendo que algo así, pero si uno no perdona, el que queda en una cárcel para siempre es ¿qué? Uno mismo. Entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y si un día usted se tiene que topar con esa persona para hablarle de Dios, usted tiene que tener el corazón dispuesto a hacerlo. Este hombre le tenían miedo, obviamente, y llegó en el medio de los discípulos y nadie creía que él de veras estuviera transformado para Dios. Por eso yo digo que si a este varón Dios lo transformó, usted puede ser transformado. O sea, de verdad que sí. Usted y yo podemos haber sido unos gañanes. Si yo le contara lo que yo hacía antes de que conociera a Dios, e incluso en los primeros años de haberlo conocido, usted no estuviera aquí sentado. Usted sale volando. Pero por su misericordia ha sido transformado y por eso es que me le puedo parar acá enfrente. Usted también va a ocurrir lo mismo si usted cree y es constante. Y aquí viene una de las cosas más importantes de lo que tenemos que hablar hoy. Mire lo que pasó en el versículo 27. Entonces Bernabé, o sea que uno de ellos, uno de esos discípulos, todos estaban, pero uno, dice, Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. O sea que hubo uno nomás de ese grupito que creyó y le ayudó y le tendió la mano a Pablo, o a Saulo en ese momento. ¿Me explico? Pregunta, Saulo o Pablo, que era una de las personas y una de las mentes más brillantes de la época, necesitó de alguien que le ayudara y le tendiera la mano, ¿o no? Para que le creyeran y lo agarrara y venga para acá, papito, lo tomó a su cargo, dice. Pregunta, si él, que era la mente más brillante de la época en términos humanos, necesitó ayuda,
¿será que usted y yo no necesitamos de alguien que nos mentoree? Pregunta. Claro que sí, necesitamos a alguien. Usted no va a poder solo, no va a poder solo. Yo caí, gracias a Dios, en manos de alguien que me mentoreó mis primeros años. O si no, yo no hubiera podido, por muy pilo, entre comillas, que me creyera. Porque usted necesita de alguien que ya haya recorrido más en el camino, alguien que ya tenga más frutos, alguien que tenga, por ejemplo, ¿quién le puede hablar de familia a usted? Alguien que ya la tiene. ¿Quién le puede hablar de hijos a usted? Alguien que ya los tiene. ¿Quién le puede hablar de relaciones sexuales lícitas y correctas a usted? Alguien que ya las está viviendo. ¿Quién le puede hablar de cómo manejar sus finanzas a usted? Alguien que ya lo está viviendo. Obviamente como acá dice, no como el mundo dice. Porque el mundo dice otra cosa totalmente diferente. El mundo le dice a la chica y al chico, cuídese. ¿Qué es cuídese? ¿Qué es cuídese? Pues usen, ¿cómo es? Usen, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Preservativo o cualquier otro tipo ¿de qué? De anticonceptivo. Eso le dice el mundo. La Biblia dice, es muy cómico esto que va a decir. Para la Biblia solo hay 3 estados del hombre, o sea, de la persona. Escuche cuáles son. Virgen, casado o viudo. No existen otros. ¿Cuáles son las 3? Dígamelas. Usted no va a encontrar en la Biblia otra cosa. Hay 3 estados del ser humano. ¿Cuáles? Virgen, casado o viudo. No hay más. Usted tiene que estar en alguna de estas 3. Porque es que a uno le dicen soltero o soltera, ¿cierto? La Biblia nunca dice eso. Busque esa palabra en la Biblia. Y si la encuentra, me avisa. Porque un soltero debe ser, ¿qué? Virgen. Por eso no existe. ¿Me explico? Y si usted no es virgen, es porque ya debe estar, ¿qué? Casado. Y si a usted se le muere la esposa, usted se vuelve, ¿qué? Viudo. Y un viudo tiene que estar como al principio. Virgen. ¿Me explico? Y si usted se vuelve a casar porque ya murió, volvería a estar, ¿qué? Casado. O sea, no hay más estados. Cualquier otro estado del ser humano está metido en la oscuridad. Y para eso necesita ayuda. Pero ¿usted quién le va a decir esto? No se lo va a decir al mundo ni la universidad. Usted puede pagar la universidad más costosa, pero no le van a enseñar eso. O sea, esos milloncitos ¿qué? Se perdieron, papito. Sirven para que le den un trabajo, pero se perdieron porque usted no es más persona. Usted no está más cerca de Dios. De hecho, a veces los colegios, las universidades, yo estoy diciendo que no estudie, ¿no? Estoy diciendo es que los colegios, universidades y en general la academia hoy en día lo alejan más de la palabra de Dios, lastimosamente. Muy pocos lo acercan, muy pocos. Entonces siempre necesitamos un Bernabé. Usted nunca va a poder ser Saulo si usted no tiene un Bernabé. Usted nunca va a tener un Pedro si no hubiera tenido a Yeshua encima, ¿no? Usted nunca va a tener a un Moisés si no tenía a quién, a su hermano en cerca, Aarón, que hablaba por él. Siempre necesitamos a alguien, ¿o no? Siempre. Entonces, ¿quién es su bastón? ¿Quién lo está? Pregunta. Le aseguro lo siguiente, cuando usted se quiera acercar a Dios, Dios le va a poner una persona cerca, como un Bernabé. En usted está así, lo rechaza, o usted se sujeta. ¿O no? No hay otra manera. Dios sí le va a mandar a alguien, pero a veces lo rechazamos a ese alguien, y usted cree que usted puede solo. Pues siga, Dios dice, vea, ya le mandé el Bernabé, usted no quiso, pues siga papito, o siga mamita sola. Entonces, yo quiero hablarle un poquito de, ¿se acuerdan Génesis? ¿Qué dijo? Esta es una pregunta para los que, esta es fácil. ¿Qué dijo Dios cuando vio al hombre que estaba contando los animales? En Génesis, ¿se acuerda bueno, más bien, vamos más atrás. Después de que Dios creó todas las cosas de la tierra y los animales, ¿a quién creó después? Al hombre, ¿cierto?
al hombre. ¿Creó de una a la mujer? No, creó al hombre. ¿Y qué lo puso a hacer al hombre? Lo puso a trabajar. Escuche siempre el orden que hay en una relación. Escuche. Cuando él creó al hombre, lo puso a trabajar. ¿Y cuál fue su trabajo? Póngale nombres a cada uno de los animales. Ese fue su trabajo. ¿O no? Eso fue su trabajo. Y en el proceso de hacer el trabajo, él se dio cuenta que todos los animales tenían pareja de su misma... ¡Ay! Están... Johncito, échale un vistazo allá a los niños. Cierra ahí, cierra ahí. Espera que Johncito ya va a ayudarte. Entonces, es que, vea, es muy sencillo, pero a veces no lo vemos porque no nos lo enseñan. Entonces, Génesis, después de que Adán estaba haciendo el trabajo que le mandó a hacer Dios a él, que era contar animales, él se dio cuenta, el hombre, perdón, estaba poniéndole nombre a los animales y él vio al león y vio a la leona. Entonces le puso nombre. Después vio al caballo y vio a la yegua. Después vio al toro y vio a la vaca. Y no va a seguir porque después me confundo. Y en el proceso de hacer el trabajo, él descubrió su necesidad. Y dijo, ¡oh! Oiga, todo el mundo tiene, y él no se vio. Aquí le doy una clave. Es primero descubrir para qué Dios lo puso, y entonces usted va a descubrir quién es la persona idónea para usted, a quién usted necesita. Eso es algo maravilloso que uno tiene que empezar a enseñar a la juventud. O sea, cuando usted descubre el propósito que Dios tiene con usted, usted descubre o se va a dar cuenta de la necesidad de la otra persona que usted tiene. ¿Me explico? No sé si me agarra la idea. Yo, por ejemplo, yo primero descubrí mi llamado a hacer esto como usted me ve ahora, y después de que descubrí que este era mi llamado a hacer esto, pude entender cuál era el tipo de mujer que yo necesitaba. Porque si yo sabía que tenía que hacer esto para Dios durante el resto de mi vida, y me metía con alguien que, no sé, yo no estoy diciendo que sea una persona mala, pero alguien que su sueño era, no sé, irse a África a ayudar a los animales silvestres de por allá. Pregunta, ¿era la persona idónea para mí? Pues no, difícilmente íbamos a... Yo no estoy diciendo que esa persona hubiera sido mala o... No, yo al descubrir mi llamado pues no encajaba. ¿Me explico? Entonces uno cuando le das perita a cuáles son los dones y talentos, y a mí me da un don de artista y Dios pone en mi corazón, no sé, estar y servir como músico en algunos lugares, pues yo difícilmente voy a compaginar con, no sé, una ingeniera de petróleos que se la pasa metida en el campo. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahí yo no estoy hablando de si es pecaminoso o no es pecaminosa la persona, si ama o no a Dios, aunque ese es otro tema también importante. Me refiero a que así los dos crean en Dios, no necesariamente van a ser compatibles, excepto usted ya entienda su llamado. Si su llamado es ser un misionero y viajar por todo el mundo, ayudando a que la gente conozca de Dios y pasando de cada 2 años de país en país, pues usted le serviría a alguien con ese mismo llamado. Así los dos crean en Dios, no necesariamente los dos van a ser compatibles porque deben descubrir su llamado delante de Dios. Entonces, cuando Adán vio cuál era su trabajo y estaba entendiendo su llamado de ser un, entre comillas, líder de la creación y poder designar, él entendió que estaba solo y necesitaba a alguien. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero terminé hablando de esto. Sí, ya sé. Pero entonces Dios dijo, y esta es una de las frases más famosas e importantes, no es bueno que el hombre esté solo. Y yo sé que siempre lo hemos pensado con que necesita una esposa, pero si usted se va más al fondo, no es bueno que usted ande solo en ningún sentido de la palabra. ¿Me explico lo que quiero decirle? No es bueno que andemos
solos. Y es que usted y yo podemos estar acompañados de mucha gente a través del trabajo, a través de, no sé, de ser muy sociables. Pero ser sociable no quiere decir que usted esté acompañado, ¿me explico? Porque usted puede llegar a su casa y literalmente usted no tener en qué apoyarse, en quién apoyarse, quién sepa de su vida, a quién poderle contar sus cosas. Usted está solo. Y acuérdese, no es bueno que el hombre esté solo. Y así como le hizo una mujer que fue la que conocemos como Eva al hombre, también Dios nos creó una mujer en términos espirituales que es un pueblo, que se llama el pueblo de Dios, la iglesia. Usted necesita esa mujer. ¿Me explico lo que le quiero decir? ¿Sí me está agarrando la idea? Uno necesita la mujer, es decir, la iglesia, para no estar solo. Usted no necesita una religión, usted necesita el pueblo de Dios, que eso es lo que se llama iglesia, el pueblo de Dios, eclesía. Por eso cuando alguien me dice a mí, yo creo en Dios, pero anda solo, no ha entendido quién es Dios. Porque todo el que cree en Dios va a ser unido o va a andar con su pueblo. Inevitablemente. Y ese pueblo se va a empezar a ayudar el uno con el otro. Va a ser la ayuda idónea. Esa es la ayuda idónea que Dios creó para nosotros. Es más, le voy a tirar otra perla más tremenda todavía. ¿Está preparado? Listo, no se va a dormir en este momento. Puede dormirse el resto del tiempo, pero no en este momento. Cuando Dios Dios dijo, oiga, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y qué hizo Dios? Le pegó un batazo en la cabeza al hombre y lo mandó a dormir, ¿cierto? Lo mandó a dormir. Lo durmió, cayó profundo. La primera vez que hubo anestesia, en la historia fue ahí, ¡boom!, a dormirlo. Y cuando se durmió, cayó el hombre dormido. Pregunta, ¿qué operación le hizo Dios al hombre? Eso pasó. Y de su costado, escuche eso, de su costado sacó su ¿qué? Su mujer. Y le cerró la herida. Y él después cuando despertó, ¡oh!, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿La llamaré qué? ¿Cómo fue que dijo? La llamaré Eva. No, perdón, así no dice la escritura, pilas. ¿Cómo la llamó la primera vez? Acuérdese. ¿La llamaré qué? Mujer. Cuando él ya pecó y cayó, ¿la llamó qué? Eva. Hay una diferencia. Al principio la llamó mujer cuando le vio hueso de mis huesos, carne de mi carne, y su estado todavía no era esclavo del pecado. Esa persona, él no era esclavo del pecado ahí todavía. Entonces, ¿cómo la llamaba? Ella es mi mujer. Cuando él ya pecó y cayó en pecado, ¿cómo la llamó? Eva. Porque ¿para qué va a servir? Para tener chinos. No, hijo, va a ser la madre de todos los mortales. Así es como un hombre, hay dos formas de que un esposo vea a su esposa, y depende de su estado espiritual, la va a ver de una o de la otra. Cuando un hombre está ya reconstruido, restaurado con Dios, ¿cómo la ve? ¿Como mujer o como Eva? Como mujer. Ella es mi mujer, hueso de mis huesos, carne de mi carne, y la respeta, la valora, la guarda, la cuida. Pero cuando está caído con Dios, cuando está todavía esclavo, ¿cómo la llama? Eva. Tú sirves es para tener sexo y para procrear. Y le voy a tirar otra perla. ¿De dónde salió? De la costilla. Pregunta, ¿cuál es la herida que Dios permitió más reconocida y de donde salió agua y sangre cuando el Mesías murió en la cruz? ¿De dónde fue? Porque estaba sacando a ¿qué? A su mujer, que iba a ser ¿quién? Su pueblo, la iglesia. Nuevamente la estaba sacando. Como desde el principio se estaba repitiendo en el Mesías, del costado.
Ahí empezó a salir su pueblo. Gracias a eso, a esa operación, es que usted y yo nos podemos hoy llamar en el futuro, nos vamos a poder llamar iglesia, su pueblo, su mujer, su esposa, y nos vamos a poder casar. Entonces, si ve cómo Génesis por allá empata con lo que hizo el Mesías y empieza todo a tener coherencia, y la sabiduría divina empieza a fluir, y fluir, y fluir. Pero si usted no entiende eso, ¿usted cómo va a poder tener un buen matrimonio, un buen noviazgo, pues no lo va a poder hacer porque no entiende, está caído. Yo a mi esposa siempre la he visto como mi mujer, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero si un día yo me llegase a alejar de Dios, si un día yo dejara de buscarle y de amarle y de obedecerle, ¿cómo la empiezo a ver? Como Eva, para tener sexo y para que críe los chinos, ¿o no? Así éramos. Hombres, no se hagan que así éramos. Y si usted hoy es así, tiene que ponérselas y estar reconciliado, no con su mujer, con Dios, porque si usted está reconciliado con Dios, usted se reconcilia fácilmente ¿con quién? Con su esposa. Entonces, siempre necesitamos a alguien. Acuérdese, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso usted no debe andar solo. Por eso usted nos tiene a nosotros. Nosotros somos su mujer. O sea, no lo vaya a tomar mal, pero nosotros somos su mujer. Su ayuda idónea, si es que Dios lo pone en este lugar. Nosotros nos convertimos en su ayuda idónea. Y no es solo para enseñarle la Biblia, es porque si usted se mete en problemas, ahí vamos a estar. Si usted necesita que vayamos a algún lugar, vamos. Si usted cae en enfermedad, lo vamos a apoyar. Vamos a estar ahí. Si usted tiene una situación económica difícil, le aseguro que lo vamos a sacar así. Estemos apretados aquí sosteniendo esto todavía. Pero algo vamos a hacer. Si usted necesita que hablemos con usted o con un pariente o con un amigo, háblenos. Porque tenemos la obligación de hacerlo y queremos hacerlo porque es nuestro llamado. Y el suyo también. Usted debe estar preparado para ayudar al vecino o no. Si un día yo caigo enfermo, ¿usted me va a ayudar, sí o no? Eso espero. ¿Cierto? Y si no, yo lo voy a ayudar a usted. Entonces mire toda la riqueza que sale. No es bueno que el hombre esté solo. La amistad, los amigos. ¿Necesitamos tener amigos? Pregunta, ¿sí o no? ¿Usted necesita amistades? ¡Claro que sí! Ahora, tenga cuidado con de qué clase, porque una amistad o lo aleja o lo acerca a Dios. Así como una relación sentimental o lo aleja o lo acerca. Recuerde esto, todas las relaciones, ya sean sentimentales o ya sean sociales o familiares, te van a acercar o alejar de Dios, pero jamás te van a dejar en el mismo punto. Recuérdelo, todas las relaciones, ya sean sentimentales, sociales, familiares, te van a acercar o te van a alejar de Dios, pero jamás te van a dejar en el mismo punto. Por eso es necesario que tengas cuidado con quién. Ese dicho que no está en la Biblia, pero es un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, de cierta manera, no siempre, pero de cierta manera puede tener influencia y realidad. Y verdad. Yo no estoy diciendo que no nos juntemos con aquellos que no creen en Dios, porque de hecho allá es donde necesitan escucharnos, ¿o no? Lo que estoy diciendo es que no hagamos lo que hacen ellos, eso es diferente. Yo amo a mis amigos de juventud, los amo con todo mi corazón, pero si ellos se reunían a beber y a tomar y a emborracharse, ¿yo qué tenía que hacer? Paticas para la calle, los quiero mucho, pero me voy a dormir. ¿O no? Y si tengo una amistad que me está invitando a conocer de Dios, a aprender más de Dios, ¿yo qué debería hacer? Seguirlo. O si tengo a alguien en el trabajo que ha demostrado ser impecable, que es inteligente, pero que también conoce y ama a Dios y que quiere hacer las cosas bien, ¿yo me le debo pegar o no? Claro que sí. Miren lo que dice sobre la amistad, vayan Proverbios, porque es que no es bueno que el hombre esté solo. Acuérdese que siempre necesitamos a la gente. Pregunta, si siempre necesitamos a la gente, ¿será que alguien no necesita de usted?
Claro, a veces decimos, no, es que yo no puedo ayudar a nadie, yo no tengo la capacidad. No, usted sí puede ayudar a alguien. Es que a veces nos centramos que la ayuda necesariamente es dinero y no. Entonces los que no tenemos mucho dinero, entonces no podemos ayudar. ¿Y acaso no es esto una ayuda? ¿Cuántas personas no quisiera tener a alguien que los escuche? Porque para hablar somos todos buenos. ¿Cuántos se sientan a escuchar a alguien? ¿Por qué no prestamos un poquito de nuestro tiempo para escuchar a alguien? ¿No es una forma de ayudar, por ejemplo? ¿Cierto que sí? Mire Proverbios, lo que dice, Proverbios 17, permítame un momento. Ya vamos a terminar. Proverbios, denme un segundito. Salmos, Proverbios. Yo le quiero mostrar dos versículos que son también importantes. 17 y 17. Porque para Dios es importante que usted no ande solo, que usted tenga la capacidad de entender que Dios lo bendice también con quien usted está cerca, con quien Dios le manda, con quien le pone personas, así como a Bernabé, o más bien a Saulo le puso a Bernabé. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama al amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. ¿Cómo dice en tu versión? En todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. A veces no tenemos ni amistades. Ahora, toca tener cuidado con cuáles, pero necesitamos valorar las amistades. ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes con los hermanos, no ustedes, gente de otro país, puede que tenga hermanos y no se llevan, ni siquiera se hablan? Con hermanos de sangre estoy hablando. No todo el mundo es así. Yo, gracias a Dios, tengo una relación muy bonita con mis hermanas, pero he visto familiares conocidos donde literalmente hermanos de sangre y ni para un chocolate en una Navidad, para nada. Qué triste, ¿no? Pero hay veces Dios pone amistades y esas amistades hay que cuidarlas también. Porque Dios dice la palabra que puso también el amigo. Cuando habla de amigo no habla de la amistad que lo lleva a usted al prostíbulo, que lo lleva a beber y a emborracharse. Está hablando de alguien que quiere que usted esté bien con Dios, que esté ayudándolo. Esos son amistades, amigos o amigas que Dios puso ahí. Esos sí son amigos. Que cuando usted esté en la adversidad lo van a socorrer, que no lo hacen con ninguna doble intención, en absoluto. No son personas que están mirando qué le sacan a usted, lo hacen de corazón. ¿Qué tal que usted se hace ese amigo para alguien? No se olvide de buscarlo, llamarlo, estar ahí pendiente, mandar un mensaje de vez en cuando. No seamos tan ingratos, ¿o no? No seamos tan ingratos. Entonces valoremos cuando Dios pone amistades. Mire lo que dice esos mismos Proverbios en el capítulo 18, versículo 24. Proverbios 18, versículo 24. Mire cómo dice en mi versión, ya me dice la suya. Hay amigos que llevan a la ruina. Eso es verdad. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado la amistad, ¿no? ¿Con quién me meto? Hay amigos que lo van a llevar a usted ¿a qué? A la ruina. Hay amigos que si usted dice, oiga, estoy pasando una situación compleja con mi esposo, con mi esposa, le van a decir que, hermano, hermana, estamos en el siglo XXI. Sepárese y haga y deshaga y venga, le presento otro amigo que tengo aquí y con plata y con carro. Esos son los amigos que llevan ¿a qué? A la ruina. O los que dicen, hermano, ya deje eso así, camine, bebemos y nos gastamos la platica más bien en mujeres, en chicas fáciles, alegres. Mi esposa se sorprendió cuando le dije la vez pasada, yo jamás pise un prostíbulo. Y se los digo de corazón, yo era caspa, pero nunca entré a nada de eso. Menos mal, porque quién sabe si me hubiera vuelto peor, ¿cierto? Si ya era gañán sin conocer ese mundo.
pero sé y conozco y tengo amistades que sé que están atados a eso. Medio hacen algo de dinero y se van es para allá. Eso es esclavitud, ¿o no? Es como el que medio está bien y va y ve pornografía, eso es esclavitud. Que medio tiene algo y se lo gasta bebiendo o en drogas, eso es esclavitud al pecado, ¿o no? Entonces dice, hay amigos que llevan a la ruina, pero también dice, hay amigos que son más fieles que un hermano. Entonces, no quiere decir que no tenemos que cuidar a los hermanos de sangre, claro que sí, pero si Dios nos regala también amistades o amigos, por favor, amigos que quieren que estemos más cerca de Dios, pues escuchémoslos. Yo puedo decir que tengo amigos, yo tengo a Diego, tengo a John, de verdad que yo digo, oiga, pero creo que la amistad entre nosotros es fuerte, ¿por qué? Porque está alrededor de ¿quién? De Dios. Por eso es que es especial. Dorian es mi cuñado, pero ahora andamos como si fuéramos, pero es ¿por qué? Porque estamos basados y está esto detrás. Ahí sí nos quedan como la canción de yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Y uno quisiera, de verdad uno debería tener harta amistad, pero redondeada ¿de qué? O acá, basada en esto, porque si usted tiene amigos y no está basado en esto, usted los está llevando a la ruina o ellos a usted, pero se están ayudando es para eso. Y cuando veamos gente perdida, gente que esté mal, pues ayudémosla, no volviéndolo como ellos, sino ayudémosla a que encuentre a Dios y nos volvamos sus amigos. Hay que ser sociable. Una de las cosas que yo me acuerdo antes de conocer a Dios, y siempre lo digo acá públicamente, si llegaba una visita a mi casa, yo me encerraba en mi cuarto. Mi mamá sabe porque yo era de esos que a mí no me gustaba ser, ¿qué? Sociable. Qué pereza, otra visita otra vez, y me encerraba yo por allá. Qué mamera mi mamá trayendo otra vez amistades o los hijos, porque siempre venía una amistad con su hijo y el hijo tenía más o menos mi edad. Entonces, papito, venga, le presento, y siempre, y yo, otra vez. Pero ¿saben que cuando conocí a Dios me volví como al revés? Entonces ahora es donde está la gente y voy y hablo, porque uno se vuelve o quiere volverse, o más bien uno quiere entablar relaciones, porque la vida con Dios es de relaciones. Usted cuando ve a Yeshua, a Jesús, ¿cuándo lo ve usted allá sentado por allá solo? No, él salía, iba, oiga, Saqueo, esta noche me va a quedar en tu casa. Imagínese, se autoinvitaba. El Señor era de los que le decía, me voy a quedar en tu casa, y usted no lo había invitado. Un man sociable, un hombre sociable. Y yo quiero de a poquito ser más sociable, decirle a usted, oiga, me estoy autoinvitando, sí, invíteme a su casa. Venga a la mía. ¿Cuándo nos vemos? Hablemos. Pero todo tiene que ser alrededor. No quiere decir que cada vez que usted llega yo le voy a decir, hermano, amén, bienvenido. No, yo le voy a hablar normal. Pero los principios siempre van a hacer que busquemos juntos hacia dónde ser mejores delante de Dios. Terminemos Hechos, ese pedacito, y terminamos por hoy. Hechos 9, volviendo al versículo 27 de Hechos 9. Terminamos ese pedacito porque, oigan, el próximo fin de semana, el próximo sábado, ojalá no se lo pierda, y sobre todo si usted está andando con nosotros hace poco tiempo, porque cuando lo que viene más adelante, después de lo que vamos a leer hoy, tiene que ver con uno de los capítulos más fascinantes de la Biblia, y tiene que ver mucho con la alimentación y la comida, para los que tienen esas dudas de por qué es lo que hablamos, se lo voy a explicar en detalle, pero vamos a seguir. Dice acá, versículo 27, entonces Bernabé, que en teoría fue el salvavidas que le mandó Dios a Saulo, lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor. O sea, Saulo les empezó a contar a todos los apóstoles ya cuando los llevaron, pues cómo él conoció al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Gracias a que Bernabé lo llevó a los apóstoles lo acogieron.
Se da cuenta que los apóstoles dijeron, ahí no dicen nada, pero ahí uno deduce, dice, así que se quedó con ellos, o sea, lo dejaron quedarse. ¿Y qué más? Y andaba por todas las partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Lo importante es que usted descubra la persona que Dios está mandando a su vida. Porque si usted se deja guiar, esa persona va a hacer que lo acobije ¿quién? Más personas, más gente, más lo guarden. ¿O no? Versículo 29. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia, es decir, todos los creyentes, los que creían en el Mesías, disfrutaban de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. O sea, la gente empezó a creer, empezaban a creer también en número. Yo creo que nosotros vamos a empezar a crecer en número. A mí no me importan los números, pero eso va a pasar, porque ahora sí yo voy a tener un poquito más de espacio, estoy perdiendo un poquito más de tiempo para meterle un poquito más a todo esto y a ustedes también. Creo que va a empezar a ocurrir. Pero lo importante no es crecer, es crecer fortalecida ¿en qué? En el Espíritu Santo, en la santidad que Dios nos regala. No es crecer por crecer. Como decía el pastor Rolandito, él decía, mijito, usted no se estrese tanto por el crecimiento en número, porque hasta ¿cómo es que se llama hasta un tumor crece, ¿no? Y crece harto. Entonces, eso es como, tengamos cuidado de no ser tumores, más bien al crecer, sino algo sano, algo lleno del Espíritu de Dios. Un tumor sano, no un tumor maligno, ¿cierto? Quiero hacer este último comentario antes de terminar, cuando dice, antesitos de terminar, pues vivían en el temor del Señor. Es decir, ese temor no es que tenían miedo del Señor, sino que temían ¿qué? Temían fallarle, temían no estar en su palabra, temían no estar en su voluntad. Es un temor de reverencia hacia Él. Ese es el temor bueno. El temor del que toda sabiduría arranca, del poder tener una relación sana con Dios. Entonces, espero que en esta iglesia haya temor de Dios, no de temor de que Él es malo y tengo miedo, sino temor de que Él es tan santo y tan puro que no quiero fallarle, que quiero hacer su voluntad. Ese es el temor que se refiere en esa parte de la Biblia.